Después de la creación de la Academia de Cultivación Moderna, la señorita que siempre me había visto con desagrado me arrojó la carta de admisión en la cara, y con altanería me ordenó que me arrodillara y le lamiera los zapatos. Abrí el manual de cultivación y puse una cruz después de su examen de admisión. En la prueba práctica de clase se pidió invocar una bestia mágica. La señorita invocó una serpiente terrestre arrugada y luego se puso a hablar groserías ante mi mesa vacía. Con un gesto, señalé hacia la ventana. Un pequeño dragón dorado se revolvía alrededor de la ventana. Cuando abrí la ventana, el dragón exhaló fuego y quemó el cabello de la señorita. En los primeros días de la creación de la Academia de Cultivación Moderna, estaba atareado con un montón de asuntos. En 6 de las 7 asignaturas principales, mi nombre estaba escrito como instructor. Tuve que pasar la noche en vela revisando los métodos básicos de cultivo. Hace más de 100 años que estoy en el mundo mortal, he experimentado todas las alegrías y dolencias. No soy como los inmortales en las nubes, sino solo un ser insignificante en el mundo mortal. En otras palabras, he sido humano durante demasiado tiempo y ya no sé cómo ser un inmortal. ¡Ay! ¿De dónde saliste esta persona tan rústica? ¿Y todavía sueñas con ser una persona importante? Valeria se acercó con un andar serpenteante. Tenía la carta de admisión de la Academia de Cultivación entre los dedos con esmalte azul brillante y se acercó el emblema dorado a mi vista. Desde que ingresamos a la escuela, somos enemigas mortales. En el examen de admisión, la superé con una gran ventaja y me convertí en la representante de los nuevos estudiantes. En innumerables exámenes durante la secundaria, siempre he sido la primera, y ella siempre ha sido la segunda. No importa qué competición, siempre soy yo la que gana los premios. Ninguno de sus intentos de obstaculizarme ha podido detener mi camino hacia el primer lugar. Esto la hace sentir una gran envidia hacia mí, y además, no le gusta mi aspecto rústico con zapatos de tela y una túnica gris. Ella me ataca de vez en cuando. La carta de admisión seguía agitándose delante de mis ojos. Con dificultad, aparté un poco de mi atención y eché un vistazo. El emblema que diseñé es tan impresionante. Yo he sido admitida en la Academia de la Sabiduría. ¿Qué tienes para compararte conmigo, Carmen? ¿Qué tal mi último resultado de examen, que fue 21 puntos más alto que el tuyo y me llevó al primer lugar en todo el colegio? Volví a concentrarme en el método básico de cultivo. Valeria se apoderó del método básico de cultivo que tenía en la mano y lo hojeó con desdén. Eres como una gallina, y no importa lo que hagas, no podrás convertirse en un fénix. ¿De dónde sacaste este libro pirata? Está destartalado y feo. Ella sujetó las 2 esquinas del libro con ambas manos y tiró con fuerza. Las páginas no se movieron en absoluto. Valeria se enrojeció de rabia, los ojos en blanco y sus delicados rasgos se contrajeron en una expresión de enojo. Ella tiró del libro durante 1 minuto, pero las páginas no cambiaron en absoluto. Es difícil de rasgar. ¿Quieres que te ayude? Con un gesto, rasgué las páginas y le entregué el libro partido en 2. Luego fui a buscar un escobillo y un recogedor al final del aula. Señorita Valeria, recuerda recoger los trozos de papel del suelo más tarde. Hoy es tu turno de limpiar, y no olvides limpiar la pizarra. En el rostro de Valeria se dibujó una expresión de impotencia, como si hubiera dado un puñetazo en una bola de algodón. Me senté en mi asiento y me sumergí en el cálculo de un problema de matemáticas que me había estado atormentando durante varios días. Los conceptos del método básico de cultivo y las ecuaciones numéricas se alternaban en mi mente. Abrí otro libro de problemas de geometría y, al mismo tiempo, imaginé las 10 técnicas básicas de espada en mi mente. Puedo hacer 4 cosas a la vez, lo que ahorra tiempo y energía. De repente, se oyó un alboroto. Un compañero bondadoso estaba tratando de calmar a Valeria, pero ella le dio una bofetada sin piedad. Vete. ¿Quién te ha dado permiso para hablar conmigo, miserable? Detuve mi pluma y fruncí el ceño, mi mirada llena de frialdad. Ella no parece entender cómo respetar la bondad de los demás, ni que el mundo no gira en torno a ella. Valeria se acercó con sus zapatos de tacón bajo, haciendo ruido. Sus hermosos ojos, adornados con rímel y sombras de ojos, estaban llenos de lágrimas. Sin decir nada, arrojó la carta de admisión de la Academia de la Sabiduría en mi cara. Cuando aprenda los métodos de cultivo, te enseñaré quién soy. A menos que te arrodilles ahora y me lames los zapatos, te dejaré vivir. Me encogí de hombros indiferentemente y me incliné delante de todos los compañeros de clase. Recogí la carta de admisión. El emblema de la Academia de la Sabiduría, compuesto por montañas, ríos, pinos y grullas, brillaba en la esquina superior derecha. Miré el emblema con nostalgia y suspiré en silencio.
Hace más de 200 años que no he vuelto. Me pregunto cómo ha cambiado la secta. No sé quién ha sido el anciano responsable de la admisión de estudiantes. Parece que ha admitido a cualquiera, sin importar si es bueno o malo. La Academia de la Sabiduría no es solo una academia de cultivo, sino también un lugar para enseñar y educar. Con su conducta, tendré que hacerle algunas pruebas una vez que entre. Saqué el registro de cultivación de mi pupitre y encontré el nombre de Valeria. Después de un momento de vacilación, puse una cruz detrás de su nombre. El objetivo de la Academia de la Sabiduría al admitir estudiantes no es que esto se muestre en la carta de admisión por todos lados. Todavía no has realizado el examen de admisión, ¿verdad? En total, consta de 3 partes: la prueba de escalada del día de admisión, el examen escrito y la evaluación de conducta. No significa que puedas ingresar solo porque apruebes el examen escrito. Expliqué con calma y con un corazón amante de los talentos y de los estudiantes. Pero Valeria se puso furiosa, como si hubiera sido insultada. ¿Quieres decir que no puedo ingresar por mi mala conducta? ¿Cómo puedes hablar así? Si tienes mal aliento, lava la boca. ¿Qué crees que estás haciendo, regañando a todo el mundo? De manera más directa, señorita Valeria, deberías ser más amable con tus compañeros y respetar a tus maestros. De lo contrario, no pasarás la evaluación de conducta. Agarré la bofetada que Valeria me dio y suspiré lentamente. Esto seguro que no te ayudará a pasar. Valeria se dio la vuelta y se arrodilló, llorando entre sollozos. Instintivamente, le ofrecí algunas servilletas, pero ella las rechazó sin dudar. Los compañeros de clase me miraban y se murmuraban. El monitor se levantó de repente y dio un golpe en la mesa. Carmen, normalmente no me meto en vuestras peleas, pero ¿cómo puedes hablarle así a Valeria? ¿Estás celosa porque ella ha sido admitida en la Academia de la Sabiduría? ¿Es tan importante ingresar a la Academia de la Sabiduría? Pregunté con sinceridad, realmente desconcertada. Al pensar en los ancianos de la secta sin rumbo y el imprevisible maestro, y en mi difícil experiencia de cultivo, realmente creo que la secta es un hoyo profundo. No, es un abismo del que no se puede salir y en el que se puede morir. Es la Academia de Cultivación. La primera academia de cultivo de la historia. Solo personas ricas o nobles pueden ingresar. No puedes imaginarte lo importante que es. La Academia de Cultivación no es tan asombrosa. Ni siquiera es comparable a una universidad de primer nivel. En una época de rápido desarrollo tecnológico, debemos creer en la ciencia. Como la futura jefa de la secta, quizás nadie cree más en la ciencia que yo. ¿Cultivar para ser inmortal? Mejor hacer matemáticas. Te morirás míseramente, lo juro. Valeria dijo con enojo, sus uñas afiladas perforando la palma de su mano, formando un charco de sangre en el suelo. Si muero, parece que no podrás ingresar a la academia. Terminé de escribir la respuesta al último problema de la Olimpiada de Matemáticas. Con la mochila como cobertura, saqué un nuevo método básico de cultivo de mi espacio interior. Valeria se secó las lágrimas de su rostro, ignoró las amables exhortaciones de los demás y salió de la clase. Pablo también tenía un gran resentimiento hacia mí. Él me había cortejado, pero finalmente no pudo soportar mi actitud de solo hacer problemas de matemáticas y no prestar atención a él. Valeria le ofreció una oportunidad: si él la servía, él sería el próximo gerente de la Corporación Fernández. Sin sorprendernos, Pablo se convirtió en el siervo de Valeria. Sería mejor que me suplicaras que te salve. Incluso podría decirte algunas palabras buenas delante de Valeria. Su familia tiene influencia y puede hacer que te encuentres en un infierno. Estamos en una sociedad legal, señor Pablo. ¿Acaso su familia no respeta la ley? Volteo una página del libro. No solo debemos creer en la ciencia, sino también cumplir con la ley. En el libro de Educación Moral y Ciudadana hay algunos puntos sobre la ley. Nadie quiere escuchar tus sermones interminables. No creas que eres alguien importante solo porque eres la delegada de estudios. Pablo se enrojeció de ira, las venas en sus brazos se tensaron. Impaciente, se acercó a mí y dio unos golpes en la mesa. Puse la postura inicial del palmismo bagua y envié un viento de palmas cerca del vientre de Pablo. Pablo se retrocedió volando y se tropezó con un cubo de agua antes de pararse. La violencia escolar no es aceptable, pero cuando nos enfrentamos a algo similar a la intimidación escolar, no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Me has entendido todos? Los demás compañeros de clase estaban tan asustados que no atrevían a respirar, todos quietos como codornices sin voz. Asentí con satisfacción. Sigued con la clase de estudio individual. Haced los exámenes que se han repartido.
Levanté a Pablo y noté que parecía haber torcido el tobillo. Justo cuando estaba a punto de llevarlo a la enfermería, Valeria regresó con 7 u 8 personas. El líder llevaba el uniforme de la Academia de la Sabiduría, con un aire de yo soy el más importante en el cielo y en la tierra. La placa de identidad en su cintura era de la última clase, un nuevo discípulo admitido hace 100 años. Busqué en mi memoria la admisión de estudiantes de la última clase y encontré la información de identidad de esta persona. Apenas pude relacionar su cara con la información. En solo 100 años, se ha vuelto tan barbudo. Valeria se detuvo en la puerta con altanería. El propósito de traerlo era obvio. Antes de que él pudiera hablar, le pregunté primero, ¿has recibido una misión en la sala de los méritos? La persona se quedó obviamente perpleja. Valeria se abrió paso desde detrás y sus uñas afiladas casi tocaron mi nariz. Papá, es ella. Esta perra me ha dicho que no puedo ingresar a la academia. Otro hombre vestido de traje se quitó los anteojos, se los limpió con un pañuelo fingiendo, y luego se volvió hacia mí con arrogancia, pero habló a Valeria. Mi querida hija, ¿no te he dicho que no debes apresurarte? Siempre habrá una solución. ¿Esta persona ciega que no puede reconocer el talento puede hacerte perder la calma? Bloquearon la puerta completamente. Sin otra opción, tuve que sujetar a Pablo, que estaba sudando frío, con mis 2 manos. ¿Podrían darme paso? El señor Pablo se ha torcido el tobillo y necesita ir a la enfermería. Valeria frunció el ceño y dijo con desdén, una niña sin experiencia, ¿sabes quién soy? La persona que había estado perpleja reaccionó y dio una bofetada en la espalda de Valeria, derribándola. Él tomó a Pablo de mis manos con temor y preguntó con una expresión de súplica en los ojos, discípulo Héctor, ¿cómo supo que había recibido una misión en la sala de los méritos? Solo los ancianos y el jefe de la secta pueden consultar los detalles de las misiones de la sala de los méritos. Yo, como futura jefa, también tengo el derecho correspondiente. En el rostro de Héctor se leía, estoy perdido. Lo observé con mis ojos. Si quieres completar la misión, ayuda a algunos gatos y perros en los próximos días. En cuanto terminé de hablar, Héctor se tambaleó y se arrodilló con un sonido de don. Gracias por la enseñanza, señor. Valeria y los demás se quedaron boquiabiertos. Debido a que la conversación entre Héctor y yo era demasiado baja, no pudieron escuchar el contenido. Solo vieron que Héctor se arrodilló ante mí sin saber por qué. Levanté a Héctor y agregué al final, ¿tiene problemas con las piernas? Es fácil que se le doblen. Disculpen, por favor. Héctor asintió con vehemencia. Colgué a Pablo en su espalda y le dije algunas palabras con amabilidad, con una mirada de amor hacia los jóvenes. Llévame a la enfermería. Tengo algo más que hacer. Héctor se alejó apresuradamente. Valeria estaba temblando de miedo por el repentino cambio. Me incliné y levanté a Valeria, que había sido golpeada contra la pared y estaba aturdida, y la empujé hacia ella. En realidad, también sigo una regla no escrita, saqué una silla y me senté, sonriendo y extendiendo mi pie, que es ojo por ojo, diente por diente. Ahora, si te arrodillas y me lamas el zapato, puedo perdonar tu falta de respeto hacia tus compañeros. Estoy aquí sentada. ¿Te atreves a hacerlo? Naturalmente, no soy tan cruel. Después de despertar a Valeria pinchándole el labio superior, cerré la puerta del aula delante de ambos y la cerré con llave. ¿Cuánto han hecho del examen? Vamos a revisar las respuestas más tarde. Me senté en el estrado, golpeé la mesa del profesor y los estudiantes, con expresiones de asombro, se apresuraron a bajar la cabeza y continuar con el examen. Pero yo sabía que sus pensamientos no estaban realmente en el examen. Héctor también estaba fuera de la puerta. Se asomaba por la puerta trasera con una sonrisa aduladora en el rostro. Salí del aula y vi que el padre y la hija Fernández se habían ido. Señor, ¿en realidad quién es usted? El poseedor actual del sello de la jefa de la secta. Héctor se arrodilló de nuevo. ¿Acaso mi broma se hizo realidad? ¿En verdad tienes problemas con las piernas? Te puedo dar algunas tirillas medicinales. Saqué 2 tirillas medicinales hechas por el maestro de mis mangas. Héctor no se hizo de rogar y las cogió rápidamente. Estoy experimentando en el mundo mortal. No reveles mi identidad a nadie. Héctor asintió y luego señaló detrás de mí. Los compañeros de clase se amontonaron como uvas, cubriendo la ventana pequeña sin dejar ni un hueco. Suspiré y abrí la puerta, viendo cómo la torre de personas se derrumbó. Quien sea el primero en el examen mensual, este señor Héctor ayudará a solicitar un lugar en la Academia de la Sabiduría. Un grupo de personas se apresuró a regresar a sus asientos. Como era de esperar,
Yo fui la primera en el examen mensual. Tenía la intención de no dejar que Valeria entrara en la academia, pero no tenía una razón real para rechazarla. Después de observarla durante casi 3 años, me di cuenta de que era alguien despectiva, no respetaba a los maestros, no era amable con los compañeros, era egoísta y despiadada, y no tenía un límite ético. Si la dejaba entrar, solo causaría problemas a los primeros estudiantes de la academia. Como la jefa de la secta, no quería que la academia se desordenara antes de que se construyera correctamente. Me paré en la entrada de la academia, escondiendo mi identidad de jefa, y me dispuse a entrar con estos nuevos estudiantes. Alrededor de Valeria había un grupo de guardaespaldas. 10 hombres vestidos de negro la rodeaban y algunas sirvientas estaban descargando las maletas del coche. Me apoyé en la entrada y jugaba con mi móvil, aprovechando el último momento para terminar el problema de concurso final. No tenía idea de cómo resolver el último problema de concurso. Saqué el manual de cultivación y hice cálculos con mi dedo como lápiz, pensando en la situación actual mientras trabajaba. Llevo 1000 años con el sello de la jefa de la secta, pero debido a que no he tenido suficiente experiencia en el mundo mortal, con el consentimiento del maestro, he pospuesto el ascenso a la jefa. Normalmente, el maestro se encarga de los asuntos de la jefa. Pero el nombre del director de la Academia de la Sabiduría es el mío y la mayoría de los cursos los imparto yo. Esta es la primera etapa para que yo asuma gradualmente el control de la secta. Me volví a mirar a Valeria. Valeria se escondía bajo un paraguas solar. El espeso maquillaje en su rostro se había desmenuzado con el sudor, dejando una marca clara y oscura a lo largo de la dirección en que el sudor caía. ¿Qué estás mirando, campesina? Es una vergüenza entrar a la academia contigo. Retiré mi vista y pensé que tenía que experimentar en persona cómo eran los nuevos estudiantes. Si fuera la instructora, quizás no pudiera percibir las tensiones entre los nuevos estudiantes. Si soy un estudiante como ellos, quizás pueda notar algunos fenómenos más claramente. La Academia de la Sabiduría es la insignia del sistema de cultivo oriental. No podemos fracasar en la primera clase. Ignoré los quejidos de Valeria y elegí un nuevo conjunto de problemas de Olimpiada de Matemáticas. Valeria frunció el ceño, muy descontenta con mi actitud de ignorarla. Hoy llevaba un par de tacones altos negros que resaltaban su delicado tobillo y su piel blanca. Qué hermosos pies, pero es una pena que pronto tenga que subir la escalera celestial. La llamada escalera celestial era en realidad un tramo de 9.999 escaleras que conducía al Palacio de la Reflexión. La esperanza brilla en los ojos de los nuevos estudiantes mientras contemplan la escalera celestial. Los estudiantes más cercanos a la entrada se tienden de puntillas para mirar. Me detuve en la entrada y me encontré en un aprieto. Obviamente, no tenía la carta de admisión. No podía sacar el sello de la jefa de la secta para entrar directamente, ni podía romper la barrera con un solo movimiento. Eso sería demasiado llamativo. Después de pensar un rato, decidí entrar discretamente cuando la mayoría de los estudiantes hubieran entrado. Ah. ¿Qué haces aquí si no has sido admitida? ¿Admirar la puerta? Valeria se rió con desprecio y agitó la carta de admisión como un abanico con 2 dedos. Ella pasó la parte de la carta de admisión con la formación mágica sobre la piedra delante de la secta. La barrera nebulosa se disipó poco a poco. Eché un vistazo a la formación mágica, saqué mi móvil y abrí la aplicación de notas para escribir y dibujar. La formación mágica se conectó con un solo trazo. La pantalla del móvil, que antes emitía una luz fría y blanca, de repente emitió una luz roja y dorada. Me detuve detrás de Valeria y pasé el móvil sobre la roca de la entrada de la secta, como si estuviera escaneando un código QR. La tecnología cambia el destino. Ingresa a la academia escaneando un código, es una opción digna de tener. Quedaba todavía un tiempo antes del examen de admisión de los nuevos estudiantes. Me uní al final de la fila de nuevos estudiantes y, sin que nadie se diera cuenta, hice un secreto para teletransportarme directamente al palacio del maestro, donde estaba el jefe de la secta. El maestro estaba comiendo pasteles en secreto en el palacio. Sacudí mi bolsa de almacenamiento y mostré montones de comida. Abrí la aplicación de notas en mi móvil y mostré la formación mágica. Vamos a hacer una mini aplicación. En el futuro, podremos ingresar a la academia escaneando un código, lo cual es más conveniente que aprender formaciones mágicas complicadas. Ahora, en las universidades, la gente ingresa escaneando un código o con reconocimiento facial. ¿No deberíamos comprar algunas máquinas para eso? El maestro tenía la boca llena. Tragó un pedazo de pastel de mungo, se limpió lentamente los restos de la boca con un pañuelo y examinó detenidamente la formación mágica en el móvil. Tú decides. Dado que fue tu idea establecer la academia, estas cosas las manejas tú.
el discípulo entiende. Hay algo que todavía no te he dicho. El maestro se arregló la túnica y abrió la cárcel de agua más secreta de la secta con un hechizo. Hace unos días, Vicente se comunicó con el exterior y dijo que te mataría fuera de la secta. Lo arresté y lo metí en la cárcel de agua, pero no dice nada. Seguí al maestro hacia la cárcel de agua. El pasillo era resbaladizo y frío, la energía espiritual era tenue y su flujo estaba bloqueado. Me sentía particularmente incómoda. Además, en el centro de la cárcel de agua había 5 cadenas hechas de hierro frío. Una vez que se atan las extremidades y el cuello de una persona, es difícil incluso autodestruirse. Vicente estaba en el centro de la agua, con un rostro pálido. Al verme llegar, sacudía las cadenas, haciéndolas sonar. Niña Men. Cuando era pequeña, mi familia fue exterminada. Fue Vicente quien me rescató de la pila de cadáveres y me llevó a la secta. El maestro dice que me quiere hacer daño. Aunque no lo creo del todo, tampoco me siento del todo segura. ¿Por qué quieres matarme? Vicente levantó la cabeza. En su rostro pálido y sin color había una sonrisa triste. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y el viento que entraba por el pasillo desordenaba el cabello al lado de su oído. Habló durante al menos media hora, hablando con fluidez sobre la fundación de la secta, y tomando como argumento los inconvenientes de la transformación en una academia de cultivo, escribió una tesis excelente. Guardé la grabación, decidida a usarla más tarde para los debates de los estudiantes. Sé que el anciano Vicente no está contento con que yo haya establecido la academia de cultivo. En términos de nivel de cultivo, no puedes vencerme. Entonces, vamos a competir de otra manera. Si ganas, me rindo como jefa de la secta. El maestro pareció querer decir algo, pero se calló. Muy bien. ¿En qué? ¿Dibujar talismanes o hacer píldoras? Vicente levantó su rostro pálido, y en sus ojos brillaba una luz de esperanza. Saqué un libro nuevo de problemas de Olimpiada de Matemáticas de mi manga y lo puse delante de él. Es simple. Cada uno hace 10 problemas. Gana quien termine primero. 3 horas después, la luz en los ojos de Vicente se extinguía. Vicente era más hábil con la lengua que con el cerebro. Con tranquilidad, escribí su nombre en el cuadro del instructor de cultura y le hice un horario de clases en el acto. Tiene clases a las 8 de la mañana 6 días a la semana. Después de todo, estos viejos inmortales no necesitan dormir. Vicente estaba colgado en la pared, calculando matemáticas con un pincel en la boca. Los problemas de Olimpiada de Matemáticas no son tan difíciles como dibujar talismanes, pero requieren más pensamiento. Vicente calculó durante 3 horas, desde el amanecer hasta el mediodía, y solo resolvió 2 problemas. Es un truco. Estás aprovechando que el hermano Vicente no ha estudiado matemáticas sistemáticamente. El maestro no podía seguir viendo y se volvió, fingiendo no ver la cómica escena de Vicente calculando con un pincel en la boca. All's fair in war. Resolver este asunto sin derramar sangre ya es mejor de lo que esperaba. Afortunadamente, el anciano Vicente es bastante honesto. Si fuera más astuto, no lo habría engañado. Transfé una serie de asuntos con el maestro y luego salí de la cárcel de agua y caminé lentamente hacia abajo de la montaña. La prueba de escalada comenzó a las 10 de la mañana y ya habían pasado casi 4 horas. Tal vez alguien había llegado a la cima. Pero el Palacio de la Reflexión estaba vacío. En el espejo de las cosas se reflejaban las figuras de los nuevos estudiantes escalando la montaña con esfuerzo. Según el entorno y su estado, el más rápido había escalado aproximadamente 500 escaleras. Mientras que en una universidad normal comienza el entrenamiento militar al principio del semestre, en la Academia de la Sabiduría se comienza subiendo escaleras. Calculé con los dedos. Con 9.999 escaleras y los obstáculos dispuestos, les tomará una semana subirlas. Me detuve al pie de la montaña y comencé a subir desde el primer escalón, observando sin hacer ruido cómo los nuevos estudiantes reaccionaban ante las situaciones inesperadas y escribiendo mis evaluaciones de ellos en el manual de cultivación uno por uno. Llegué a la 100ª escalera y vi a Valeria. Ella caminaba descalza en las escaleras, sus hermosos pies estaban enrojecidos y sus tacones altos ya no se veían por ningún lado. Valeria apenas había subido más de 100 escalones y se había desplomado exhausta. Incluso un chico gordo de más de 100 kilos subía las escaleras más rápido que ella. Su expresión se volvió más y más fea y cuando me vio, me dio un mal semblante. ¿Quién pensaba que fuera? Es la intrusa. Ni siquiera tiene la carta de admisión y se atreve a venir a la Academia de la Sabiduría. Espera a que los ancianos te echen. Los ancianos no me echaron, pero yo sí volví loco a uno.
Sacudí la cabeza y escribí algunas palabras en la columna de evaluación de su subida de la escalera celestial. Hasta ahora, 2 de sus 3 exámenes estaban en el límite de suspenso. Probablemente será asignada a la clase de servicio. Si no se esfuerza doblemente, no podrá subir de nivel. Yo solo vine a registrar las evaluaciones y no tenía intención de hablar demasiado con Valeria. Caminé hacia arriba con ligereza. La mochila de Valeria se deslizó por mi lado y cayó violentamente en la escalera. «Perra. Para. Ven y cómprame». Ella gritaba insultos detrás de mí. Volví y la levanté con una sonrisa, luego la llevé hacia abajo de la montaña. «No has dicho a dónde llevarte. Anímate, señorita Valeria. Te espero en el Palacio de la Reflexión». Valeria se quedó en el primer escalón y se echó a llorar desconsoladamente. 7 días después, el examen finalizó. Valeria no había llegado al 1000º escalón. Afortunadamente, el fracaso en el examen de admisión no significa que los estudiantes sean directamente enviados de regreso a casa. Solo serán asignados a la clase de servicio más baja. Un año después, se resumirán los resultados del examen de admisión y el examen final. Entonces, los nuevos estudiantes que no aprueben serán enviados de regreso a casa. Los nuevos estudiantes de la clase de servicio todavía asisten a las clases, pero tienen más tareas domésticas y también deben cuidar el jardín de Pablo. Estaba ocupada estadisticando los resultados del examen de admisión de todos los nuevos estudiantes. De repente, me di cuenta de que los nuevos estudiantes alrededor de mí me señalaban y murmuraban. ¿Esta es la monstruosa que subió a la cima en menos de 8 horas? Sí, es ella. Primera en la prueba de escalada. Dicen que tiene conexiones internas en la secta. ¿Habrá trucado? No puede ser. Yo estaba en el primer lugar originalmente y la vi subir rápidamente con mis propios ojos. ¿Y si los ancianos de la secta le dieron algún? Las cabezas de los nuevos estudiantes se juntaron y chismorrearon. De vez en cuando, me miraban con disimulo y luego echaban un vistazo a Valeria, que estaba bajo un árbol con una expresión desagradecida. Les digo, la que está bajo el árbol es una hija de una familia adinerada. Dicen que un anciano de la secta es un pariente de su abuelo. Y todavía está en el último lugar. Creo que el examen es bastante fiable. Valeria se volvió de repente y su voz aguda era como una aguja que pinchaba los oídos. Chismorrean. Un grupo de chismosas. ¿No os da vergüenza? Los nuevos estudiantes se revolvieron y no le dieron ningún respeto a Valeria. ¿Tienes cara a decir eso estando en el último lugar? No creas que todos te tienen que consentir. Finalmente, terminé de asignar las clases y me apresuré a ir al espejo de las cosas para ingresar los resultados finales y la lista de asignación de clases. Valeria se abrió paso hasta el frente del espejo de las cosas y su voz aguda se destacó especialmente en la multitud ruidosa. Nuestra Carmen, la primera en los resultados. TSS. ¿Por qué está en la clase de servicio? Seguro que han descubierto que ha trucado. Me encogí de hombros indiferentemente, sin importarme su mirada acusadora. Los nuevos estudiantes se revolvieron durante un rato y luego todos encontraron a sus amigos y se fueron a la nueva clase. Delante del espejo de las cosas, aparte de Valeria y yo, había una niña que había subido solo 3 escalones más que Valeria. Se llamaba Lynn Kinning. Mi evaluación de ella era, es audaz, atenta, valiente y astuta. Tiene una física relativamente débil y es adecuada para el camino de la talismanería. Lynn Kinning estaba preguntando a Valeria si quería ir con ella a la clase de servicio. Valeria, con toda su ira sin salida, sin decir nada, dio un puntapié a Lynn Kinning y la derribó. Apresuradamente me acerqué y levanté a Lynn Kinning. Rara vez me había enfadado como ahora. Hoy se atreve a oprimir a sus compañeros, mañana se atreverá a enviar a sus compañeros a una trampa por su propio beneficio. Le di un puntapié a Valeria con la misma fuerza. Su delicado rostro se pegó al suelo de barro, lleno de polvo y hojas de hierba, y se veía muy desaliñada. Parece que no sabes tratar a los demás con igualdad. La primera regla de la academia es que todos son iguales. Dado que tratas a ella así, yo también te trataré de la misma manera. Dije con una sonrisa en los labios, con un tono casi suave. Mira, ahora es igualdad. Hice 2 muñecos títeres para que dieran mis clases en mi lugar y me fui a sentar a la mesa de Valeria. En la prueba práctica de clase se pidió invocar una bestia mágica. Valeria invocó una serpiente terrestre arrugada y luego se puso a hablar groserías ante mi mesa vacía. Con un gesto, señalé hacia la ventana. Un pequeño dragón dorado se revolvía alrededor de la ventana. Cuando abrí la ventana, se acercó a mi cabeza y exhaló un aliento ardiente hacia Valeria,
quemándole el cabello. En la clase de cultivo de plantas mágicas, Valeria mostró y se jactó de su loto geminado de primer nivel a todos los compañeros de clase. Yo subí al estrado y saqué innumerables lotos geminados de fuego y hielo de 9º nivel, y dije a los compañeros de clase que se los llevaran si querían. En la clase de esgrima, Valeria se tambaleaba con la empuñadura de la espada. Suspiré y con 2 movimientos derribé al maestro, que estaba teniendo mala suerte enseñando la clase. Por la noche, cuando volví al dormitorio a descansar, Valeria hizo que mi colcha se mojara. Respondí con el hechizo congelar 1000 leguas y congelé todos los objetos en el dormitorio. Nadie podía dormir. Valeria fue completamente aplastada por mí en todos los aspectos. Ella no tiene talento para el cultivo y no se esfuerza. Probablemente será enviada de regreso a casa al final del primer año de estudios. Después de observarla durante varios meses y ver que no podía causar problemas, dejé la clase de servicio y me puse a tratar los asuntos de la jefa de la secta. Después de terminar el examen final, me quedé en silencio al ver la lista de calificaciones. La primera en todo el colegio, Valeria. Me paré en el borde del podio celestial y vi cómo el maestro le entregaba el premio a Valeria. El estudiante que obtiene el primer lugar en el examen final recibe abundantes recursos y un lugar como estudiante intercambiado. Valeria tenía una bolsa de almacenamiento en la cintura. Cuando pasó por mí al bajar del podio, se detuvo repentinamente. No sé quién era esa persona que parecía tan buena antes, pero ahora está en el último lugar en el examen final. Por supuesto que estoy en el último lugar, porque no he hecho ningún examen. Me mostré indiferente. ¿Qué importa estar en el último lugar? Es solo una experiencia de cultivo. El pavo real no se siente inferior si está en la cola, y no se enorgullece si está en la cabeza. Esta debe ser la actitud más adecuada. Valeria se quedó sin aliento. Cruzó los brazos y alzó el mentón, mirándome con los ojos desdeñosos. No me dio importancia y seguí resolviendo problemas. Comparado con el aburrido cultivo, los problemas de concurso de matemáticas son mucho más interesantes. No cultivas bien, solo te aferras a esos problemas de matemáticas. Eres sin futuro. Valeria sacó algunas piedras de espíritu de nivel medio y las arrojó a mis pies como si estuviera haciendo una caridad. Por ser compañeros de clase antes, te doy algunas piedras de espíritu, para que no te queden sin recursos de cultivo. No tienes que lisonjearme. Soy bondadosa. Incluso una mosca es carne. Recogí las piedras de espíritu de nivel medio, les limpié el polvo y las guardé en mi bolsillo. Ahora, entregaremos el premio especial. Invitemos a la señorita Carmen, que representará a la academia para intercambiar con la Escuela de Magia Occidental y ha conseguido con éxito 10 plazas para estudiantes intercambiados. La mano de Valeria que había arrojado las piedras de espíritu todavía no se había retirado. Los compañeros de clase que presenciaron esta farsa se rieron con sarcasmo. Ella se quedó allí, incómoda, y me lanzó una mirada de odio. No sabía lo que el maestro estaba tramando. Cuando subí al podio para recibir el premio, me pidió que diera un discurso de agradecimiento. Limpié la garganta y proyecté un problema de olimpiada de matemáticas muy difícil en el espejo de las cosas. Espero que algún compañero pueda enseñarme cómo resolver este problema. Puedo ofrecer. Eché un vistazo a la bolsa de almacenamiento que el maestro me había dado recientemente. Puedo ofrecer piedras de espíritu de nivel superior como recompensa. Todos los nuevos estudiantes empezaron a resolver el problema, excepto Valeria, que estaba emitiendo un aura negra y tenía una expresión de odio en el rostro. Había 10 estudiantes intercambiados que iban a la Escuela de Magia Occidental. Además de Valeria, la primera de los nuevos estudiantes, había 9 discípulos nuevos admitidos hace 100 años. Yo, como la enlace especial, tenía un cisne para mí sola. El medio de transporte de la Escuela de Magia Occidental era un tren volador. A primera vista, pensé que el cisne no era lo suficientemente majestuoso. Tiene un aire de inmortal desprendido, pero a los occidentales no les gusta esta sutileza. Solo las cosas lujosas y altisonantes pueden atraer su atención. De improviso, cambié el cisne que me transportaba por un dragón dorado. El dragón dorado de cientos de metros de largo se elevó hacia el cielo y emitió un rugido sonoro. Los estudiantes intercambiados de la Escuela de Magia Occidental gritaban. Un montón de idiomas se mezclaban. Al escuchar atentamente, todos estaban elogiando lo genial del dragón. Invité a los estudiantes intercambiados del otro lado a subir al dragón. Arturo, el profesor de magia responsable de la recepción, subió primero al dragón y me elogió sin parar durante 10 minutos. El cisne llegó despacito. Nuestros estudiantes intercambiados se enderezaron, aceptando la mirada envidiosa de los estudiantes intercambiados occidentales. Mira.
Este es el dragón oriental. ¿No es genial? Arturo y yo estábamos discutiendo los detalles del intercambio cuando Valeria se acercó, me empujó a un lado, acarició el cabello que se le había desprendido y extendió la mano con elegancia, hablando en inglés fluido. Hola, soy Valeria, la primera de la Academia de la Sabiduría. Tuve experiencia de estudiar en el extranjero cuando era pequeña. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarme. No tiene sentido preguntarle a alguien que está en el último lugar. Arturo se quedó perplejo y le dio la mano, luego se acercó a mí con confusión. ¿Es de tu escuela? Sí, es una nueva estudiante. Arturo hablaba con un acento de Pekín y de vez en cuando decía algunas frases en dialecto del noreste. ¡Ay, caray! ¿Es que no le funciona bien el cerebro? ¿Cómo puede ser la primera? Valeria se sonrojó de vergüenza y la mano que no había retirado se quedó en el aire. Esta escena me resultaba familiar. Arturo no le importaba lo incómoda que estaba Valeria. Continuó hablando con franqueza. En el mundo de la magia, el idioma común es el chino. Además, soy ruso. Si me hablas en inglés, es como tocar el violín para un buey. Saqué el problema de concurso y sin levantar la cabeza, le corregí, es tocar el violín al buey. Tocar el violín al buey, tocar el violín al buey. Se dio un golpe en la cabeza. Y, señorita Valeria, no trates así a tú. Le lancé un hechizo de silencio a Arturo. Aún no era el momento de que supiera que soy la directora de la Academia de la Sabiduría. Las miradas de los nuevos estudiantes se movían entre Arturo y yo, llenas de duda. Ha comido demasiado y tiene miedo de vomitar, así que no hablará más. Vamos a la escuela primero. Arturo abrió los ojos muy grandes y finalmente me hizo un gesto internacional de amistad con la mano temblorosa. Después de la ceremonia de los estudiantes intercambiados, los llevé a la escuela de magia. Tiene un estilo de arquitectura completamente diferente de la Academia de la Sabiduría. Los compañeros de clase exclamaban mientras caminaban, y sus ojos se detenían en los edificios en forma de torre. ¿Quieres este tipo de edificio? Si quieres, te construiremos uno cuando volvamos. Al satisfacer las diferentes necesidades de los estudiantes, quizás podamos atraer a algunos occidentales para que aprendan la magia oriental. Valeria caminaba al final del grupo y no respondía a nadie que le hablaba. La aura negra en su cuerpo se volvía más y más densa y emanaba un olor a carne podrida. Es difícil resistir al demonio. En verdad, la actitud de una persona es muy importante. La residencia de los estudiantes estaba en la torre puntiaguda que acababan de ver. Mi habitación estaba al principio, lo cual era conveniente para manejar cualquier situación inesperada. La habitación de Valeria estaba justo al lado de la mía. Ella abrió la puerta, me miró con odio y la cerró con un portazo. Poco después, escuché gritos histéricos en su habitación. Al día siguiente de la ceremonia de los estudiantes intercambiados, era la Asociación de Amistad y Ayuda Mutua. Aunque se llamaba Asociación de Amistad y Ayuda Mutua, en realidad era un torneo de competencia, un choque entre la magia oriental y la magia occidental. Se peleaba con un sentido de vida o muerte, sin nada que ver con la amistad. Me cubrí el rostro y me senté en el estrado del instructor, junto a un grupo de hombres corpulentos que bebían vodka. Ellos bebían y yo resolvía problemas. Nadie se preocupaba por los movimientos de los novatos en el escenario. Excepto los nuevos estudiantes dirigentes, todos los demás estaban evadiendo el trabajo. Y el evadir el trabajo causó problemas. Valeria salió antes de turno, sin control, y rompió el brazo de una hermosa chica del otro lado. Valeria tenía un odio muy fuerte hacia los estadounidenses. Aunque la chica del otro lado ya se había rendido, Valeria lanzó un hechizo de fuego y quemó la mitad de su rostro. Valeria caminó alrededor del escenario como una loca, con la espada alta, a punto de apuñalar. Salté del estrado, agarré a Valeria y la arrojé a la fuente. Los estudiantes de la escuela de magia gritaban, pidiendo a sus maestros que les hicieran justicia. Los nuevos estudiantes de la Academia de la Sabiduría estaban rodeados. Valeria fue sacada de la fuente y una hermosa chica de la escuela de magia le dio varias bofetadas. En este momento, ya no podía seguir fingiendo. De lo contrario, sería un accidente grave. Soy Carmen, la directora de la Academia de la Sabiduría. Lo siento por no haber dado una buena educación a mi estudiante. Perdone, por favor. Un dragón dorado de más de 100 metros se precipitó del cielo y se convirtió en un dibujo de dragón dorado devorando nubes en mi túnica gris simple. Puse una sonrisa formal. ¿Cómo desea usted resolver este problema? El director de la escuela de magia tenía una expresión seria. Debo dar una explicación a mis estudiantes. Dado que quieren desahogarse, usted puede enviar a 10 profesores a luchar conmigo al mismo tiempo.
Si los gano, después de curar a los estudiantes de su escuela, espero que el director no se enfade demasiado con nosotros. Después de todo, tenemos asuntos más importantes que cooperar. Respondí con una sonrisa. El director preguntó la opinión de los estudiantes y finalmente aceptó mi petición. 10 hombres corpulentos me rodearon y lanzaron magias de diferentes colores hacia mí. Yo estaba sentada tranquilamente en el centro de la energía vital de protección, escribiendo apresuradamente. El problema de concurso que me había estado atormentando durante 2 días finalmente tuvo una solución. Después de pelear durante un rato, ellos se dieron cuenta de que ni siquiera podían romper mi energía vital de protección. Sus caras se pusieron muy feas. Lo siento, señores. Me levanté, saqué mi espada y con un viento de espada derribé a los 10 del escenario. Luego, con un hechizo de viento, los mantuve en el aire para que cayesen suavemente. Disculpen. El escenario estaba en silencio. La impresión estereotipada de que la magia oriental es demasiado plana y débil fue rota por mí sola. Los estudiantes de la escuela de magia finalmente comprendieron un principio. Nunca se debe competir con alguien que domina tanto la espada como la magia. Ni físicamente ni mágicamente se puede ganar. Es muy humillante. Entregué a Valeria a la escuela de magia. Ella debe pagar por sus propios pecados. En mitad de la noche, el director vino apresuradamente y me dijo que Valeria había desaparecido de la mazmorra. No me sorprendió. Después de que el director se fuera, levanté la sábana y mostré a Valeria debajo de la cama. ¿Hasta cuándo te esconderás? Me senté en el borde de la cama, balanceando el pie de vez en cuando. Tienes un cuerpo lleno de energía demoníaca. ¿En verdad crees que yo, la jefa de la secta, no me daré cuenta? Valeria tenía polvo en el rostro. La mitad de su rostro precioso había sido quemado y estaba medio ciego. La energía demoníaca le estaba quemando y le caían gotas de sangre negra. Es todo tu culpa. ¿No soy un estudiante de la Academia de la Sabiduría? ¿Por qué me entregaste? Te han arruinado mi rostro. Ella estaba enloquecida. Sus uñas afiladas brillaban con un resplandor frío. Al rozar accidentalmente el armario de hierro, dejó profundas rayas en la superficie. Cuando se hace algo malo, hay que corregirlo. Es propio de la Academia de la Sabiduría no culpar a los demás por sus propios errores. Fui demasiado confiada contigo, y eso ha dado lugar a todo esto. La mitad quemada de Valeria se volvió cada vez más difusa. Ya no era una humana normal. La demoníaca había ocupado la mayor parte de su cuerpo, e incluso sus raíces espirituales se habían teñido de un color extraño. No la detuve cuando rompió el cristal y salió de la habitación. Director, cierre la red. El director, que se había ido, se quitó el manto de invisibilidad y me asintió con expresión grave. Después de salir de la habitación, Valeria no llegó al plaza antes de ser capturada por los que estaban esperando. Estaba dispuesta a llevarla de vuelta a la Academia de la Sabiduría para juzgarla públicamente. Valeria sabía que no tenía escapatoria. Su mirada venenosa se paseó por la gente alrededor y la demoníaca en su cuerpo aumentó repentinamente. Esto era el precursor de una autoexplosión. Resistí sola la energía generada por su autoexplosión. El dragón dorado cargó a todos de la escuela de magia y voló en el aire. Yo caí en un cráter y escupí un bocado de sangre. Antes de morir, Valeria mostró una sonrisa llena de malicia. ¿Crees que has tenido éxito? Yo soy la verdadera ganadora. Ella se disolvió en el aire. Me cubrí el pecho y comprendí el significado de las palabras de Valeria. Un demonio se había adherido a mi corazón, y se parecía a ella. El método para tratar al demonio era bastante simple. Metí la mano en mi corazón, agarré la forma del demonio y lo aplasté con fuerza. Valeria nunca hubiera imaginado que hubiera un método tan violento para tratarlo. El director de la escuela de magia señaló el hueco sangriento en mi pecho. Intentó hablar varias veces, pero no salió ningún sonido. Sonreí sin preocuparme y hablé con él sobre el asunto más importante. El intercambio de estudiantes era algo insignificante. Un anciano de la secta podía manejarlo. ¿Por qué yo, la jefa de la secta, tenía que liderar el equipo? Levanté la cabeza y miré el cielo. Porque una meteorita iba a caer pronto. Con el rápido desarrollo de la tecnología, tenía que usar la magia para derrotar a la ciencia. Necesitaba unir fuerzas con el director para romper la meteorita que caía rápidamente fuera de la atmósfera. Este asunto que afectaba el destino de la humanidad cayó tan suavemente sobre los hombros del director y yo. Si no lo resolvíamos bien, la humanidad se acabaría. Si lo resolvíamos bien,
Sería una gran promoción para la Academia de la Sabiduría. El día en que la meteorita cayó, un dragón y un fénix me rodeaban. La gran sombra de una espada mágica dorada se mostró en lo alto del cielo. Di un golpe de espada poderoso que conmovió el cielo y la tierra. Este golpe consumió 1000 años de mi nivel de cultivo. La meteorita rota se convirtió en una estrella fugaz que atravesó el cielo. Innumerables personas hicieron un deseo ante la estrella fugaz. Bajé lentamente sobre el dragón dorado. Los periodistas se abalanzaron y me pusieron innumerables micrófonos en la boca, preguntándome cómo me sentía al ser la heroína de la humanidad. Tenía una sonrisa que no podía ocultar en el rostro. Desplegué el folleto de propaganda que ya había preparado y lo pegué en el dragón dorado. Bienvenido a aplicar a la Academia de la Sabiduría. Nuestro objetivo es ayudar al mundo. 100 años después, la Academia de la Sabiduría se convirtió en la escuela más popular en el mundo. Renuncié como directora y me dediqué oficialmente a la investigación en el campo de las matemáticas. De vez en cuando, iba a la academia a dar algunas conferencias, hablando sobre los métodos de cultivo y contando la historia de cómo salvé a la humanidad con un golpe de espada. El pasado se ha ido, y el viento no responde.